Costos logísticos. Al realizar su función, las empresas incurren en una serie de gastos y de costos que es necesario tener en cuenta para la buena organización y administración de aquellas. Egreso o salida de dinero, desprenderse de dinero con fines que no sean los de inversión. Costos de producción. Los costos de producción, también llamados costos de operación, son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso y el costo de producción indica el beneficio bruto. Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con el ingreso, por ejemplo, los bienes vendidos en el mercado y el precio obtenido, y el costo de producción, que son los bienes vendidos, mientras que el ingreso, particularmente, es el ingreso por ventas y está asociado al sector de comercialización de la empresa. El costo de producción está estrechamente relacionado con el sector tecnológico. El costo de producción tiene dos características opuestas, que algunas no están bien entendidas en países en vías de desarrollo. La primera es que para producir bienes uno debe de gastar. Esto significa generar un costo. La segunda característica es que los costos deberían de ser mantenidos tan bajos como sea posible y eliminando los innecesarios. Esto significa el corte o la eliminación de costos indiscriminadamente. Cuando se le analiza la importancia dada el costo de producción en los países en vías de desarrollo, en otro aspecto, este debería ser examinado respecto a una determinada estructura de costos, que es que una variación en el precio de venta tendrá un impacto inmediato sobre el beneficio bruto porque este último es un balance entre el ingreso, principalmente por ventas, y el costo de producción. En consecuencia, es el balance entre el ingreso, principalmente por ventas, y el costo de producción. En consecuencia, los incrementos o variaciones del precio de venta con frecuencia son percibidos con la variable más importante, junto con el coste de la materia prima, particularmente cuando existen amplias variaciones del precio. Materiales directos. Se le llama así a los elementos que fueron sometidos a uno o varios procesos de transformación por otra empresa, los cuales serán sometidos a otros procesos de transformación hasta convertirlos en un producto apto para satisfacer las necesidades humanas. Se hace esta diferenciación debido a que se tiene confusión al usar de forma indiscriminada el denominativo de materia prima. Por lo tanto, será el costo de materia prima para todas aquellas empresas que utilizan los elementos que aún no han sido sometidos a procesos de transformación, y para aquellas que utilizan como principal elemento de transformación los productos sometidos a procesos de manufactura por otra entidad se denominará material directo. En general, material comprende todos aquellos artículos en su estado natural o transformado. Son los elementos que sirven para la confección, manufactura de un artículo nuevo y pueden ser perfectamente medibles, y por esta razón son cargables a una entidad identificada. Por lo tanto, es el primer elemento de costo de producción. En un negocio comercial, el cálculo de los elementos de venta no es más que la identificación o asignación de valores de mercancías vendidas. En un negocio dedicado a la producción de artículos, es necesario calcular el costo de acuerdo a los insumos utilizados en la producción. Entonces, cuando se hace necesario emplear técnicas y procedimientos específicos para costear productos y evaluar los inventarios, surge la necesidad de realizar la contabilidad de costos. Cuando los procesos de producción son de corta duración, no existen inventarios finales de productos en proceso. Es decir, todas las unidades que han pasado por este proceso deberán estar terminadas y pueden venderse y formar parte de un costo de ventas, o incluso estar en el inventario de producto terminado. Mano de obra directa. Las empresas incurren en una amplia variedad de gastos para financiar sus operaciones, los que a menudo incluyen el pago de salarios a los empleados que prestan servicios. En la gestión de los negocios y las finanzas, los costos de mano de obra a menudo se dividen en los costos de mano de obra directa e indirecta, según si un trabajador particular contribuye directamente a la producción de bienes.
La mano de obra directa describe a los trabajadores que están directamente involucrados en la producción de bienes o la prestación de servicios. Por ejemplo, los involucrados en la producción de bienes y la prestación de servicios. Por ejemplo, los trabajadores de una fábrica ensamblan, fabrican, pintan o ayudan a elaborar físicamente productos que ejecutan mano de obra directa. De manera similar, los trabajadores de un salón efectivamente realizan cortes de pelo, tratamientos y otros servicios que están involucrados en mano de obra directa. El coste de pagar salarios a los trabajadores que participan en la producción es el costo de obra de mano directa de una empresa. Las dos variables que regulan este rubro son el costo de la hora de hombre u hombre al año, el número de horas de hombre o número de mujeres requerido, al coste básico de la hora del hombre, que se estima de acuerdo a los convenios laborales vigentes. Deberán adicionarse a las cargas sociales que normalmente están a cargo del empleador. Gastos indirectos. Los gastos indirectos de producción también se conocen con el nombre de cargos indirectos, gastos indirectos, gastos de producción, gastos de fabricación o de fábrica. Representan el elemento del costo de producción, no identificándose su monto de forma precisa en un artículo producido, en una orden de producción o en un proceso productivo. Como es sabido, en la producción intervienen la materia prima directa sujeta a transformación, el acondicionamiento o ensamble, cuya cantidad y monto puede ser localizados con exactitud en un artículo producido, y la mano de obra directa, que es la intervención directa del hombre en la transformación de materia prima. Costos de inventario. Bueno, los costos de inventario son los costos que van relacionados al almacenamiento, al mantenimiento del producto desde su proceso, desde materia prima. Bueno, los costos de almacenamiento son generalmente los costos que intervienen desde describir como el producto. El costo de inventario o de almacenamiento es el porcentaje del valor interno de cada producto o mercancía que requiera la persona. Costos de inventario. Costos que intervienen en ello. El costo unitario. El costo unitario es el valor que le pone el proveedor al producto, o también se puede clasificar por ser determinado por cotizaciones o recolectarlo del producto. Está el costo de reordenamiento. El costo de reordenamiento incluye elementos como la preparación de la orden, desde también la orden de entrada, cuánto tiempo de verificación tarda, la preparación de documentos, la comunicación, la recepción, entre otros. Está el costo de mantenimiento. El costo de mantenimiento es el costo del producto en el almacén por un periodo de tiempo en lo que tarda en que la mercancía salga de la tienda. El coste de transporte interno. Los costes del transporte terrestre se pueden agrupar en fijos y variables. Sus costos fijos son los menores de cualquier medio de transporte, dado que no son propietarios de las vías por las que operan. Entre sus costos fijos más representativos se tienen los siguientes: los seguros, las amortizaciones, salarios de los conductores y la depreciación. Coste de personal. El coste de personal representa la numeración del esfuerzo humano que se incorpora al proceso de elaboración del producto o de presentación de servicios.
Sin embargo, el coste de personal supone, además de lo anterior, incurrir en los costes asociados, como la contribución de la empresa al mantenimiento del sistema de seguridad social, el disfrute de los periodos de descanso por el personal laboral y la pérdida de productividad de la empresa. Estos se pueden clasificar en costes de personal, según su naturaleza, que permite disponer de la información necesaria para atender los pagos correspondientes. B. Clasificación según el criterio contable utilizando para su asignación. Este permite fundamentar los criterios seguidos para asignar el coste de personal a la formación del coste de los productos. Clasificación según su naturaleza. Los costos de no calidad. Los costos de no calidad no son más que el punto de vista pesimista de los costos de calidad, como las ineficiencias o incumplimientos, los cuales son evitables, como por ejemplo reprocesos, desperdicios, devoluciones, reparaciones, reemplazos, gastos por atención de quejas y exigencias de cumplimientos de garantías, entre otros. La no calidad, o lo que es lo mismo, la mala calidad, le cuesta dinero a la economía de todo el país. La diferencia entre un país y otro es el porcentaje que afecta a sus ingresos. Costo de aprovisionamiento. Están vinculados con la adquisición, transporte y almacenamiento de las materias primas y los materiales que se utilizarán en el proceso productivo. Costos de almacenamiento. El costo de almacenamiento de un producto está directamente relacionado con el espacio ocupado en el almacén, así como el tiempo medio de permanencia del mismo. Costos directos son aquellos conceptos que se pueden imputarse directamente a un determinado proceso u operación. Costo por servicio al cliente. El costo de servicio por cliente o costo de servir es un concepto que contribuye a la búsqueda de la rentabilidad en las empresas. El costo de distribución son todos los desembolsos que incurre un productor para hacer llegar sus productos, desde su planta de fabricación hasta el lugar en el que son adquiridos. Los costos de administración son todos los costos incurridos en la administración de negocios. Se originan principalmente en el área administrativa, relacionados con la dirección, organización y manejo de las operaciones generales de la empresa, sueldos y prestaciones del director general, del personal de tesorería, de contabilidad y otros. Hay que mencionar que este tipo de costos se utiliza más que nada para la organización de la empresa, para llevar un control del mobiliario y de las operaciones que se llevan dentro de la misma. Son los costos que provienen para realizar la función de administración de la empresa. No solo significan los sueldos del gerente o del director general y de los contadores o auxiliares, secretarias, así como los gastos de la oficina. Como mencionaba anteriormente, pueden ser gastos de mobiliario y de todo lo que se va a utilizar dentro de la empresa. También abarca dos grandes áreas de una empresa, que son producción y venta. Los gastos de todos los demás departamentos o áreas que pudieran existir en una empresa se cargarán en administración y costos generales. También deben incluirse los correspondientes cargos por depreciación y amortización. Todo esto con el fin de llevar un buen control del dinero y ocuparse en cosas que son útiles para la empresa. Esto no solo son los sueldos de todos los empleados de la empresa, sino, como mencionaba, es una organización para que se lleven a cabo bien los gastos y no se gaste algo de más.
Los costos financieros. Los costos financieros son los intereses que se deben pagar en relación con los capitales obtenidos en préstamo. La ley permite cargar estos intereses como gastos deducibles de impuestos. Este mismo es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados en el negocio. Son los costos también derivados de la utilización de recursos financieros, es decir, intereses. En este caso podemos poner como ejemplo algunos intereses de cuando nos retrasamos en algún pago o en el IVA o en el impuesto. También incluye el pago de intereses por financiamiento y los intereses de las comisiones bancarias. Algunos ejemplos podrían ser intereses pagados por préstamos. Cuando recibimos un préstamo, ya sea por dinero, más que nada, al nosotros no dar un pago el día que está dicho, se nos sube un interés y ese interés es ganancia para la empresa. Entonces ahí es donde intervienen los costos financieros. Todo esto es un derivado de nuestros retrasos, también las comisiones y otros gastos bancarios e impuestos derivados de las transacciones financieras. Son los que se originan por la obtención de recursos ajenos que la empresa necesita para su desenvolvimiento. Quiere decir, como mencionaba, todo esto le ayuda a la empresa a crecer más. Y esto también puede ser como beneficio para la empresa, como ya había dicho. Esto ayuda a que la empresa crezca más y siga desenvolviéndose dentro del ámbito económico. Un ejemplo podría ser el costo de los intereses que la compañía debe pagar a los préstamos. Este sería un interés. Cuando algunas empresas piden financiamientos por dinero, si no pagan a tiempo pueden incrementar y así ganar más la otra empresa.